¿Alguna vez intentaste aprender algo que todos decían que era difícil, pero en realidad era fácil de aprender? El inglés tenía una reputación en mi familia, no construida por nadie en particular, sino acumulada durante años por todos. Mi primo había tomado clases 3 veces, y las 3 veces había abandonado en el segundo mes. Mi prima llevaba 4 años estudiando, y todavía dudaba antes de formar una oración simple. Una amiga de mi mamá había vivido 6 meses en otro país, y había vuelto hablando casi igual que cuando se fue. Cada historia terminaba con la misma conclusión, dicha de diferentes maneras pero con el mismo fondo. El inglés era difícil. Aprender un idioma de adulto era difícil, y había personas que simplemente no tenían la cabeza para eso. Yo escuché esas historias suficientes veces para asumir que también era mi caso antes de intentarlo. Tomé clases un año. El método era el clásico. Gramática primero, reglas primero, estructura primero, presente simple, presente continuo, diferencias entre ambos explicadas con cuadros comparativos y ejercicios de llenar espacios en blanco. Vocabulario en listas temáticas que había que memorizar para el siguiente examen. Pronunciación corregida en el momento del error, con una interrupción que cortaba el ritmo de lo que uno intentaba decir. Aprendí cosas, pero al final del año no podía sostener una conversación real. Podía conjugar verbos en un examen escrito con relativa precisión y quedarme completamente paralizado si alguien me hablaba en inglés sin darme tiempo de pensar en la gramática correcta. Abandoné las clases convencido de que era de las personas que no tenían la cabeza para los idiomas. 2 años después, un amigo que hablaba inglés con una fluidez que siempre me había parecido inalcanzable, me preguntó por qué no lo había seguido aprendiendo. Le dije que simplemente no era lo mío. Me preguntó cómo había intentado aprenderlo. Le describí el año de clases, las reglas, los cuadros comparativos, las listas de vocabulario, los exámenes escritos. Me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa, sino reconocimiento. Bro, así no se aprende un idioma. Le dije que era el método estándar, que así enseñaban en todas las academias. Sí, dijo. Y por eso tanta gente estudia años y no habla. Me explicó cómo había aprendido él. Sin clases formales, sin gramática como punto de partida. Había empezado consumiendo inglés en contextos que le importaban, series que ya conocía pero en inglés, música cuyas letras buscaba mientras escuchaba, videos de temas que le interesaban donde el idioma era el vehículo y no el objetivo. Al principio no entendía todo, ni siquiera la mitad. Pero el cerebro, me dijo, tiene una capacidad de reconocimiento de patrones que funciona sin que uno lo ordene conscientemente. Que con suficiente exposición empieza a anticipar estructuras, a reconocer palabras por contexto, a construir intuición antes de construir regla. Luego había empezado a hablar. Mal al principio, con errores, sin preocuparse demasiado por la gramática porque la gramática, me dijo, se internaliza sola cuando uno habla suficiente. Igual que nadie aprende su idioma nativo estudiando reglas, sino usándolo hasta que las reglas se vuelven instinto. Lo escuché con la mezcla de interés e incomodidad de quien siente que le están describiendo un camino más corto al lugar donde intentó llegar durante un año por el camino más largo. ¿Cuánto tardaste? Le pregunté. En hablar con confianza como 8 meses. 8 meses. Sin clases. Sin cuadros comparativos. Sin listas de vocabulario memorizadas para exámenes que no servían para conversar. Esa semana cambié completamente el enfoque. Puse las series que veía normalmente en inglés. Sin subtítulos en español. Con subtítulos en inglés primero para entrenar el oído y el ojo al mismo tiempo. Cambié el idioma del teléfono. Empecé a escuchar podcasts en inglés sobre temas que ya me interesaban para que el cerebro tuviera contexto suficiente para adivinar lo que no entendía todavía. Las primeras semanas fueron incómodas de una manera diferente a las clases. No la incomodidad de no entender una regla gramatical, sino la incomodidad de estar rodeado de algo sin dominarlo completamente, que es una sensación más primitiva y más difícil de racionalizar. Pero algo empezó a pasar al mes. Palabras que había escuchado suficientes veces empezaron a aparecer con significado automático, sin que yo las buscara. Estructuras que se repetían en diferentes contextos empezaron a sentirse familiares antes de que pudiera explicar por qué gramaticalmente funcionaban. El oído se fue afinando de una manera que ningún ejercicio de listening en clase había logrado porque el contexto era real, no fabricado para enseñar una regla específica. A los 3 meses tuve mi primera conversación en inglés sin prepararla mentalmente antes de hablar. No fue perfecta. Hubo errores, pero fue fluida en el sentido que importa, que es el de comunicar sin que el miedo al error detenga todo antes de empezar. Le conté a mi amigo. Bro, 3 meses. Sí. ¿Y el año de clases? Hice una pausa. El año de clases me enseñó gramática que no sabía usar. Y 3 meses de uso te enseñaron a usarla sin estudiarla. Exactamente eso. Pensé en mi tío que había abandonado 3 veces, en mi prima con 4 años de clases y todavía dudando, en todos los que habían concluido que no tenían cabeza para los idiomas, cuando en realidad solo habían tenido el método equivocado, porque aprender un idioma no es difícil. Es diferente a como casi todo el mundo lo intenta, y esa diferencia lo cambia todo.